Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Según corresponde, vamos a realizar el siguiente ejercicio, en el cual nos dicen determinar las coordenadas x, y del centroide para el área sombreada. ¿Qué tenemos? Vamos a hacerlo entonces por el método integral. ¿De qué manera? Recuerden que para el método integral lo que tenemos que hacer es que tenemos que seleccionar un pequeño elemento diferencial. En este caso, pues el elemento diferencial no va a ser más que un pequeño rectángulo que va a tener de base un cierto diferencial, en este caso el diferencial de x, ¿cierto? El ancho de este rectángulo va a ser el diferencial de x, de manera que podamos determinar o de alguna forma asociar cómo va cambiando este rectángulo en tanto avancemos en la curva o en las curvas que están mostrando. ¿Qué sucede? Pues en este caso, como vimos en ejercicios anteriores, tenemos que ubicar el centroide de este rectángulo, el cual va a estar entonces, como es un rectángulo, va a estar justamente en la mitad del rectángulo, ¿cierto? En este caso pues va a estar a una cierta distancia que denominaremos una distancia x, ¿verdad? Aquí estará a una cierta distancia que llamo entonces x sub c, si lo queremos llamar de esa manera, ¿cierto? Y en el eje y va a estar a una cierta distancia que en este caso ¿qué será? Pues será el promedio de las alturas, o lo que es lo mismo, a una cierta altura que vamos a llamar y sub c. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos en este caso una curva parabólica del tipo x igual a k por y cuadrado. Y tenemos acá una línea recta que va a estar definida como y igual a m por x más b. Vamos a delimitar entonces estas curvas. De primero, ¿cuánto vale la curva que tenemos acá? Podemos apreciar de que desde este punto, si lo trazamos, que tiene altura b, hasta este otro punto que también tiene altura b, ¿qué quiere decir? Pues que en este caso son colineales esos puntos. O lo que es lo mismo, la curva o la línea recta va a empezar en el punto C con una altura B y va a terminar en un punto D con la altura 2 veces B. Por lo cual, si hacemos esta ecuación, ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto recorremos en el eje X para ir desde C hasta D? Recorremos una cierta distancia que es A. ¿Cuánto hemos subido? Hemos subido una cierta distancia B. Esa es la pendiente, por lo cual sería, multiplicándolo por X, más el punto de corte con el eje. En este caso, como es el eje Y, cuando la X vale 0, ¿cuánto vale la recta? La recta vale, bueno, en este caso el valor vale B. Con lo cual, aquí tenemos ya nuestra curva de la línea recta que están cerrando esa figura. De manera que, seguimos avanzando. Oiga, nos dicen X igual a K por Y al cuadrado. Donde, oiga, ¿cuánto vale esta constante K? Vamos a ver. Si nos fijamos en este punto, llamémoslo por ejemplo el punto E, vemos de que cuando la X es igual a, la Y va a ser igual a B, es lo que me están diciendo las coordenadas de este punto. Por lo cual, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que A tiene que ser igual a K por B al cuadrado, o lo que es lo mismo, la constante es igual a sobre B al cuadrado. Con lo cual yo puedo escribir esta ecuación de esta manera o la puedo escribir de esta otra manera, simplemente despejándola diciendo que esto es Y igual a ¿quién? Bueno, Y al cuadrado es igual a ¿quién? A B al cuadrado sobre A multiplicado por la X. O lo que es lo mismo, Y es igual a ¿quién? Pues Y es igual a B sobre la raíz de A multiplicada también por la raíz de X. Tenemos esta forma que está acá, o tenemos esta forma que está acá para poder trabajarla, ¿cierto? Bueno, en este caso pues podemos trabajarla como X igual al valor A sobre B al cuadrado multiplicado por la Y al cuadrado. Cualquiera de estas dos maneras nos va a servir. En este caso, ¿cuál va a ser la que de pronto nos sirva más? La que vaya la Y en función de X, porque vean que en esta parte vamos a recorrer el eje desde 0 hasta A para poder ver cómo se maneja esta curva. ¿Qué tenemos? Oiga, pues tenemos acá un elemento diferencial. De este elemento diferencial podremos sacar cuánto vale el diferencial de área. Entonces, ¿cuánto vale este diferencial de área? Pues simplemente vale ¿cuánto? Vale la base, que es, bueno, más que la base, la altura. ¿Cuánto hay de altura en este rectángulo? Pues entonces, si está encerrado entre dos curvas, sería la curva grande, Y2, menos la curva pequeña, Y1. Esa es la altura, multiplicada por ¿quién? Multiplicada por el diferencial de X, que es su base. Pero ¿quién es la curva 2? ¿Quién es la curva 1? La curva 2 será la curva que esté por arriba. ¿Quién es la que está por arriba? Está por arriba la línea recta. ¿Quién está por debajo? Está por debajo la curva parabólica. Con lo cual ya tenemos el diferencial de área. Como bien sabemos, puedo tomar integrales a cada lado y calcular, ¿cierto? ¿Y qué nos quedaría? Vamos a ver, la integral del diferencial de área, ¿qué es? Pues es como tal el área.
sería el área es igual a la integral entre 0 y a, porque estamos haciendo diferencial de x, ¿de quién? De y2. ¿Cuánto vale y2? Y2 vale simplemente pues lo que valga b sobre a multiplicado por x más b. Menos ¿quién? Menos y1. ¿Cuánto vale y1? Y1 vale b, ¿cierto? Sobre la raíz de a multiplicado por la raíz de x. Muy bien, hagamos pues esa integral. ¿Cuánto nos quedaría? Entonces voy a colocarla, a ver cuánto nos da. Listo, entonces si hacemos acá nos quedaría, en este caso, a la hora de operar nos quedaría pues b sobre a por x al cuadrado medio, estamos simplemente integrando, más b por x, ¿cierto? Menos b por la raíz, sobre la raíz de a, multiplicado por ¿cuánto? Pues en este caso, si tenemos elevado x a un medio, que es lo mismo que la raíz, ¿cierto? Esto es lo mismo que tener x elevado a un medio. ¿Qué nos pasaría? Pues hagamos la integral de ese valor. ¿Cuánto nos queda? Pues simplemente nos va a quedar entonces, a la hora de hacer la integral, pues sería 2/3, ¿cierto? ¿2/3 de quién? Pues de la x elevado a ¿quién? A un medio más 1, que en este caso ¿qué sería? Sería entonces 3 medios, ¿cierto? Muy bien, todo esto tiene que estar evaluado entre 0 y a, para lo cual ¿qué nos quedaría? Pues ya tenemos la ecuación para calcular el área. ¿Y qué tendríamos acá? Pues simplemente reemplacemos por el valor de a. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría entonces que b sobre a multiplicado por ¿cuánto? Por a al cuadrado sobre 2 más b por a menos, pues acá simplemente b sobre la raíz de a por ¿cuánto? Por 2/3 de ¿quién? Pues de x a la 3 medios, ¿cierto? O lo que es lo mismo, a la 3 medios, ¿cierto? Recordemos que x a la 3 medios ¿cuánto es? No es más que la raíz cuadrada de a al cubo, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de a multiplicada por la raíz cuadrada de a cuadrado. Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Aquí nos va a quedar entonces b sobre a, bueno, en este caso, si lo simplificamos, nos quedaría simplemente b por a sobre 2 más b por a menos, y acá, de acá podemos sacar entonces la raíz de a, se puede ir con la raíz de a que teníamos acá, o lo que es lo mismo, nos va a quedar entonces b por a, ¿cierto? Sobre 3 y ahora multiplicado por 2, haciendo esta operación como tal. De lo cual, ¿qué nos queda acá? ¿Cuánto nos quedaría todo esto? Pues a la hora de hacer la operación, a hacer la suma y todo más, total, nos quedaría 5/6 de a por b. Y tenemos ya el área de esa figura. Esa figura tiene por área 5/6. ¿Listo? Perfecto. Vamos ahora a calcular o a determinar el valor del centroide en x y en y. Para lo cual, ¿qué podemos decir? Que podemos decir lo siguiente. Podemos decir que el centroide en el eje x, ¿a qué tiene que ser igual? Pues tiene que ser igual a la integral de ¿quién? De el centroide de la figura o del elemento diferencial por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Pues sería entonces la integral entre 0 y a de ¿quién? De la x por el diferencial de a. ¿Pero cuánto vale el diferencial de a? En ese caso tendríamos, pues el diferencial sería de la siguiente forma, sería el x sub c, que es el mismo x, ¿cierto? Es la misma el valor de x, por el diferencial de área, que vale ¿cuánto? Vale pues simplemente y2 menos y1 multiplicado por el diferencial de x, ¿cierto? Y todo ello sobre, ¿cuánto? Sobre 5/6 de ¿quién? De a por b. Perfecto, vamos a continuar con la integral. ¿Cuánto nos quedaría o cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces lo siguiente. Si hacemos esto, o si seguimos operando, nos quedaría integral entre 0 y a de ¿quién? ¿Cuánto vale la x? La x no la conozco, es lo que va a ir variando. Y2 menos y1, ¿cierto? Vamos a aplicarla. En este caso nos quedaría, siguiendo con nuestra ecuación, nos quedaría pues b sobre a multiplicado por la x al cuadrado más la b por x, estamos simplemente multiplicando, menos la b sobre la raíz de a, ¿cierto? Multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por, en este caso, si tengo acá raíz de x, ¿cierto? Y le multiplico la x que me queda entonces x elevado a la ¿qué? A la raíz x elevado a la 3 medios, ¿cierto? Es decir, le sumo 1, ¿cierto? Recordemos, si tengo aquí la x y la multiplico por la raíz de x que me queda entonces la raíz de x al cuadrado por x, o lo que es lo mismo,
la raíz de x al cubo, ¿cierto? Muy bien, vamos a continuar con esta ecuación. ¿Y todo esto qué nos tiene que quedar? Pues todo esto tiene que ser multiplicado por el diferencial de x, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces acá simplemente permítanme borrar acá para continuar diciendo que, si nos damos cuenta, pues acá podemos decir que todo esto que está acá lo tengo que dividir entre ¿cuánto? Lo tengo que dividir entre 5/6 del área. Bueno, en este caso 5/6 de a por b. Muy bien, hagamos esa integral. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces, pues en este caso sería b sobre a por x al cubo sobre 3 más b medios de x al cuadrado y menos ¿cuánto? Y menos en este caso pues b sobre la raíz de a, y como es x a la 3 medios, ¿qué pasará? Pues sería simplemente 3 medios más 1, ¿cuánto nos da? Eso nos daría 5 medios, ¿cierto? Entonces sería acá 2/5. Recuerden, estamos integrando simplemente por x elevado a ¿cuánto? X elevado a 5 medios, y todo ello hablado entre 0 y a. Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Vamos a ver. Entonces, si seguimos haciendo esta operación, nos queda entonces, acá tendríamos b por a al cubo sobre a por 3 más b por a al cuadrado sobre 2 menos b por la raíz de a multiplicado por 2/5 de ¿quién? Por 2/5 de el a la 5 medios, ¿cierto? O lo que es lo mismo, aquí nos va a quedar, si hacemos esta operación, ¿cuánto nos daría? Sería 1/3, ¿cierto? 1/3 más 1/2, eso daría 1/6, ¿cierto? Pero nos daría 5/6. Tenemos entonces acá 5/6 de ¿quién? De AB, ¿verdad? Bueno, aquí, perdón, me faltó colocar simplemente que esto es sobre 5/6 de AB. ¿Listo? 5/6. Y ahora, menos ¿cuánto? Si yo tengo x, perdón, a elevado a la 5 medios, ¿cuánto nos quedaría? Pues yo puedo decir de que a elevado a la 5 medios, o lo que es lo mismo, la raíz cuadrada de a quintos, ¿cierto? Sería entonces, pues, la raíz cuadrada de a a la 4 por a, ¿cierto? Con lo cual, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría entonces 2/5 de ¿quién? En este caso de a al cuadrado, en este caso multiplicando por b, sobre la raíz de a y también multiplicado por la raíz de a. Hemos sustituido esta parte en este término. Con lo cual, ¿qué nos queda? Pues simplemente lo que nos va a quedar es que todo ello dividido en 5/6 de AB, ¿qué nos otorga? ¿Cuánto nos daría? Nos daría entonces, por este lado tendríamos, si nos hacíamos la cuenta, sería entonces 13/30 de a al cuadrado, ¿cierto? Aquí sería a al cuadrado, qué pena, me faltó colocarlo ahí, ahora sí, de a al cuadrado multiplicado por b, ¿cierto? Sobre 5/6 de a por b, de lo cual pues b se me va con b, el a cuadrado se me va con esta a, y nos queda entonces ¿cuánto? A la hora de hacer la cuenta nos daría que, si hacemos la cuenta, daría aproximadamente cerca de 13/25 de a, ¿cierto? O lo que es lo mismo, aproximadamente 0,52 a sería el valor del centroide para esta figura. ¿Listo? Vamos a hacer un planteamiento similar, pero con el eje Y, o con el centroide en el eje Y. ¿Listo? Entonces, por favor, si quieren, pausen un momento y vamos y planteen cómo quedaría con el eje Y, y luego si procedemos con el cálculo como tal. ¿Listo? Gracias. Bien, hemos entonces ahora desocupado el espacio para poder continuar con la función o con el centroide en Y. Recordemos que vale ¿cuánto? Valdrá entonces, el centroide en Y tiene que ser la integral entre, en este caso, bueno, la integral de ¿quién? De el centroide de la figura o el elemento diferencial y sub c por el diferencial de área. Pero oiga, ¿cuánto vale el y sub c? En este caso, entonces, ¿qué pasa? Como estamos en una altura y2 y en una altura y1, ¿cierto? Que son las que tenemos acá, ¿cierto? Es decir, hasta acá hay una altura y1, hasta acá arriba hay una altura y2, ¿cierto? Con lo cual, ¿qué sucede? Pues, en este caso, ¿dónde está ubicado este punto? Pues está ubicado en el promedio de estas dos alturas, o lo que es lo mismo. Tenemos entonces acá, bueno, aquí faltó sobre la integral del diferencial de área o el área total. Con lo cual aquí sería, vamos a colocarlo un poco mejor, sería entonces sobre la integral del diferencial de área, y esto nos va a dar ¿cuánto? Entonces esto nos va a dar lo siguiente. Si nos ponemos a revisar, tendríamos entonces la integral de ¿quién? De
el centroide y sub c, pero ¿cuánto vale? Hemos dicho que es el promedio entre esas dos alturas, o lo que es lo mismo, y2 más y1 sobre 2, ¿cierto? Y todo eso multiplicado por el diferencial de área. ¿Cuánto vale el diferencial de área? Recordemos que vale ¿cuánto? Vale simplemente y2 menos y1 y todo eso por el diferencial de x. A lo cual tenemos que esta integral, que iría entre 0 y a, porque estamos mirando el diferencial de x, tiene que ir dividida entre ¿cuánto? Entre la integral del diferencial de área, que sería ¿cuánto? Es decir, 5 sextos de AB. Con lo cual, ¿qué tenemos? Vean que acá tenemos algo muy curioso, y es que si tengo y2 más y1 multiplicado por y2 menos y1, eso no es lo mismo que decir que tengo y2 al cuadrado menos y1 al cuadrado, ¿cierto? Recuerden, si tengo un número a más un número b y lo multiplico por un número a menos un número b, a fin de cuentas lo que obtengo es a cuadrado, ¿cierto? Menos b cuadrado, ¿cierto? Diferencia de cuadrados. Con lo cual, ¿qué nos queda? Aquí nos queda entonces la integral entre 0 y a de ¿quién? De y2 al cuadrado, que recordemos que y2 era la función que tenemos acá, que sería ¿cuánto? Pues sería entonces b al cuadrado sobre el a cuadrado multiplica, bueno, en este caso, perdón, coloquémosla un poquito mejor para que se note más. Sería entonces, sería b sobre a por x más b al cuadrado menos ¿cuánto? Menos y1. ¿Cuánto vale y1? Y1 vale lo que tenemos acá, que sería entonces b sobre la raíz de a por x, ¿cierto? Y todo ello al cuadrado. Tengamos en cuenta que todo esto va por el diferencial de x y finalmente irá dividido entre 5 sextos de AB. Bien, en este caso, ¿cómo nos quedaría? Recordemos, cada uno de los términos al cuadrado. En este caso, recuerden, como tengo un número sumando a otro número y elevado al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O lo que es lo mismo, vamos a continuar por acá. Digo, bueno, aquí está el asterisco, voy a continuarlo por acá. ¿Y qué nos queda? Lo que nos queda es un medio de ¿quién? Un medio de la integral entre 0 y a de ¿quién? Sería en este caso, vamos a ver, aquí sería entonces primero al cuadrado, b al cuadrado por la x al cuadrado sobre el a al cuadrado más 2 veces ¿quién? El primero por el segundo, o lo que es lo mismo, 2 veces b al cuadrado por x sobre a más b al cuadrado, y ahora menos este elemento al cuadrado, que sería ¿cuánto? Sería entonces b sobre a multiplicado por la x, ¿cierto? Perfecto. ¿Cómo nos quedaría? ¿O cómo podemos continuarlo acá? Lo que nos queda por hacer entonces es lo siguiente: decir que todo este sistema, toda esta operación debe estar multiplicado por el diferencial de x, y finalmente acá debe ir sobre 5 sextos de a por b. De modo pues, hagamos la integral de este sistema y nos queda entonces un medio de ¿quién? Si hacemos la integral nos quedaría entonces b al cuadrado por x al cubo sobre 3 veces a al cuadrado más 2 veces b al cuadrado por x al cuadrado sobre 2 veces a más b al cuadrado por x, ¿cierto? Menos ¿cuánto? Menos b sobre a multiplicado por x al cuadrado, y pues todo ello sobre 2, ¿cierto? Bueno, coloquémoslo un poco mejor. Sería entonces b por x al cuadrado sobre 2 veces a. Todo ello evaluado entre 0 y a, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? Sería entonces decir que, me faltó acá colocar que dividimos entre 5 sextos de a por b, y nos queda entonces, vamos a ver, igual a ¿cuánto? Sería entonces un medio, ¿cierto? Y acá también saquémoslo, pues, factor sobre 5 sextos de a por b, ¿cierto? Y aquí sería entonces ¿cuánto? Y aquí sería pues, entonces si reemplazamos por la a nos queda b al cuadrado por a al cubo sobre 3 veces a al cuadrado más el 2 se me va con 2, y aquí sería entonces b al cuadrado por a al cuadrado sobre a más b al cuadrado por a menos b
por a al cuadrado sobre 2 veces a, ¿cierto? De lo cual, ¿qué tenemos? Pues en este caso sería, nos quedaría entonces acá 1/2, ¿cierto? Sobre 5/6 de AB multiplicado por ¿cuánto? Y aquí sería entonces, el cubo se va con el cuadrado se va con el a cuadrado se va con esta a, y nos quedaría entonces b al cuadrado por a sobre 3 más b al cuadrado por a más b al cuadrado por a menos, y acá sería pues b, aquí también va, aquí también va b al cuadrado, qué pena, me faltó colocarlo, ¿cierto? A la hora de elevar el segundo término, aquí tiene que ir al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí sería b al cuadrado también por a, pero sobre 2. Con lo cual, ¿qué nos queda? Pues finalmente lo que nos queda es lo siguiente. Sería entonces, si hacemos toda esta operación, ¿cuánto nos da? Sería entonces, vamos a ver, sería 1/3 más 1 menos 1/2, ¿cierto? O lo que es lo mismo, aquí nos daría 11/6. ¿De quién? De b al cuadrado por a. O lo que es lo mismo, tenemos pues 1/2 multiplicado por 11/6 de b al cuadrado por a, todo ello sobre 5/6 de a por b. ¿Cuánto nos quedaría esto? Pues vamos a ver, primero que todo, el a se va con el a, el b se va con este b al cuadrado, y tendríamos entonces 11/12 de b, ¿cierto? Sobre 5/6, sobre 5/6, de lo cual a fin de cuentas, ¿qué nos queda? Nos queda entonces 11 décimos de b, o lo que es lo mismo, ya este es el centroide de nuestra figura, ¿cierto? Para el eje X, para el eje Y. Muy bien, ya tenemos entonces el del eje Y, que sería este, vamos a colocarlo por acá, digamos esto es ya el centroide en Y, ¿cierto? Aquí lo tenemos, el centroide en Y el centroide en X fue el que calculamos hace unos instantes, ¿cierto? Entonces, recordemos que era, si no estoy mal, el centroide en X cuando lo calculamos nos dio 13/25 de A, y ahí lo tenemos entonces, ya tenemos el centroide de X, el centroide en Y, usando el método integral en figuras que de alguna manera u otra pues no son tan fáciles de sacar por el método que hemos visto en otros videos. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por el video del día de hoy. ¿Listo? Que tengan todos una muy buena tarde. Hasta luego.